muy agradecidos con cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros, que nos han escrito diciendo que están ya en la sintonía de su programa radial El Año Bíblico. Todos los días a las 2 de la tarde, pues iniciamos nuestro viaje por las páginas de las Sagradas Escrituras. Le damos la más cordial bienvenida a cada niño, cada joven, cada hermano que está allí con nosotros sintonizando la programación. Por la gracia y la misericordia de Dios nos ha concedido salir hoy, jueves 27 de abril del año 2023, y sea Dios glorificado, porque desde que iniciamos el 1 de enero, pues el Señor nos ha concedido salir al aire todos estos días. Dios conoce nuestro propósito, nuestras intenciones pues no le son ocultas, y Él conoce la necesidad que tiene su pueblo de recordar esa herencia gloriosa, esa herencia que nos ha dejado en su santa y bendita palabra, y pues nos ha puesto encargado, nos ha dado la oportunidad de instar, de motivar a cada hermano, a cada oyente, a que se aferre en la palabra de Dios, a que busque ese tiempo, ese espacio, le dé prioridad a leer su santa y bendita palabra, pues sabemos que en él hay riquezas, en este libro hay riquezas que nos permite alcanzar la vida eterna. Imagínense, nuestro amado Salvador Jesucristo nos insta, escudriñen las Escrituras, porque allí ellas dan testimonio de mí, ellas son las que nos muestran el camino. Y entonces, si el Señor en su amor nos dio esta gran recomendación, pues a nosotros, sus hijos amados, nos toca obedecer fielmente a ese llamado. Y a Dios sea la honra y sea la gloria. Y una de las ciudades que el apóstol Pablo visitó en uno de sus viajes misioneros, nos dice que cuando llegaron a esa ciudad y él comenzó a enseñarles de la palabra de Dios, estas personas no se conformaron solamente con escuchar, sino que ellos indagaron y buscaron en las Escrituras si todo lo que el apóstol Pablo les decía era cierto. Y entonces ese pueblo, esa ciudad Berea, es de imitar, es de buscar también esa búsqueda, de anhelar esa búsqueda, si es cierto lo que se nos está enseñando, y apoderarse de ese gran tesoro como es su palabra. Entonces les felicitamos a cada hermano que desde que iniciamos en el programa pues son fieles oyentes. Tenemos muchos hermanos de distintos países que se conectan día a día, y a Dios sea la gloria, porque realmente lo que veía imposible transmitir todos los días, Dios en su amor me ha dado a entender que sí se puede. Y de verdad me quedo sorprendida cómo sí hemos tenido obstáculos, pero cómo Dios nos ha ayudado a poderlos resolver de una manera tremenda. Y yo glorifico a Dios por esto, porque no es obra de los hombres, es de Dios. Dios es el que pues nos permite caminar en medio de las dificultades. El Señor abre caminos, y de verdad Dios reciba la honra y la gloria por este tiempo que nos ha concedido estar con ustedes desde el 1 de enero. Vamos a presentarnos a Dios en oración, porque sin Él pues nada podemos hacer. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de ti estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, porque tus misericordias nunca se terminarán, nuevas son cada mañana, Señor. Gracias, oh Dios, por esta preciosa oportunidad que nos concedes de estar reunidos para escuchar tu palabra, para entenderte más, Señor. La fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado esta oportunidad de reunirnos con este propósito, de hablar de ti, de conocerte a ti, de adorarte a través de la obediencia a tu palabra, Señor.
Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos, Señor, tu palabra nos revela que delante de ti no hay hombre que no peque, Señor. Reconocemos nuestras limitaciones, pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, Señor, en acciones que ofenden tu espíritu de gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a corregir, transforma nuestras vidas, nuestros temperamentos, nuestra forma de pensar, Señor, que seas tú tallando ese hombre, esa mujer de fe, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Señor. Te presentamos en esta hora cada uno de los oyentes que ya está con nosotros, que ha conectado en la radio y siente el deseo de seguir conociéndote a través de su santa y bendita palabra. Oh Señor, te presentamos los niños, te presentamos los jóvenes, te presentamos las personas mayores, los ancianos, los matrimonios, Señor, muchos pasando por dificultades, por adversidades, pero bendito sea que en ti hay solución, Señor. Ayúdanos cada día más a depender de ti, Señor. Necesitamos estar pegados a ti, adheridos a ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Te presentamos los hermanos, las personas que piden oración por las enfermedades que han llegado a sus vidas. Señor, qué hermoso es saber escuchar los testimonios de poder y sanidad que tú sigues haciendo en tu pueblo. Considera, Dios mío, la fragilidad. La salud es tan frágil, Señor, pero en tu poder, en tu palabra nosotros confiamos. Y tú nos has dicho, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados, Señor, y que toda dolencia tú la sanas, Señor. Gracias por esta fe, Señor. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Tú eres nuestro sanador. Señor, si tú nos sanas, en vano trabajan los médicos. Di la palabra, Señor. Danos la fe, danos la confianza en ti, para poder ver, Señor, tu mano poderosa obrar en favor de cada uno de los que necesitan de tu poder. Ayúdanos, Señor, en este día. Bendice a los que han de entrar. Cada país que está conectado delante de ti están, Señor. Quédate en medio nuestro, no nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Agradecidos con Dios por esta oportunidad y vamos a emprender ya nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Estamos entonces en el segundo libro de las Crónicas y vemos pues cómo el cronista nos revela detalles que no se encuentran en otros libros, como también repasa historias pues que ya se cuentan, se comentan en el libro de Samuel o bien sea en Reyes. Vamos a seguir entonces conociendo de los reyes de Judá, cómo va expresando detalladamente los reinados que ocurrieron en este reino. Escuchemos entonces Segunda de Crónicas, capítulo 14. Hoy nos toca leer los capítulos 14, 15 y 16. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto ajeno y los altos, quebró las imágenes y taló los bosques. Y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y tuvo el reino quieto delante de él. Y edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado reposo. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, hémosle buscado,
y Él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000 que traían escudos y flechaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000 millares y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande despojo. Batieron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran despojo. Asimismo dieron sobre las cabañas de los ganados, y trajeron muchas ovejas y camellos, y volviéronse a Jerusalén. Bueno, tenemos aquí la historia del siguiente rey. Y hay que detallar, ¿verdad?, que en el libro de los Reyes se relata el reinado del rey Asa en pocos versículos, es decir, está condensado en el primer libro de los Reyes en el capítulo 15, solamente desde el versículo 9 al 24. Sin embargo, los 3 capítulos que nos toca leer hoy, el capítulo 14, 15 y 16, detalla con mayor realce el reinado del rey Asa e incluso nos revela datos que no aparecen en Primera de Reyes 15. Entonces, es como les he venido diciendo durante estos estudios sobre los libros históricos, lo que es Samuel, Reyes, Crónicas, que pareciera que repitieran historias, pero no, traen un abanico amplio y uno va encajando cada pieza y entonces va armando completamente el panorama de lo que sucedió o parte de lo que sucedió durante los reinados de estos lugares, lo que fue Israel como una sola nación, de los cuales contó con 3 reyes solamente, que fue Saúl, que reinó 40 años, luego David, que también reinó 40 años, y el rey Salomón, 40 años. En estos 3 reyes hubo un total de 120 años de gobierno unificado. Todo Israel estaba gobernado por un hombre. Cae en desobediencia Salomón y el Señor emite la sentencia como resultado de esa gran tragedia en la vida de Salomón al haberse inclinado a hacer lo malo, a presentar adoración y holocaustos a dioses ajenos. Y eso pues trae una gran consecuencia porque el Señor emite castigo, el cual fue la separación de este país, de esta nación. La divide en norte y sur. Norte, 10 tribus, las cuales se le entregaron a Jeroboam, y el sur, que contiene entonces Judá y Benjamín, por amor a David, siervo del Señor. Entonces aquí comenzamos a entender un poquito lo que sucede en el reino del norte, en el reino del sur. Recordamos que en el reino del norte hubo 19 reyes, de los cuales ninguno buscó obedecer, amar y sujetarse a la voluntad de Dios. Estos 19 reyes descendieron de 9 dinastías diferentes. ¿Ok? 9 dinastías, mientras que en el reinado del sur estuvo compuesto por 20 reyes, de los cuales 8 buscaron el rostro de Dios. En cuanto a estos 8, pues Asa
entra en ese grupo de 8 reyes que sí buscaron obedecer a Dios. Asa entra en ese grupo, aun cuando Abías, que viene siendo el padre de Asa, en el capítulo que nosotros leímos ayer, nos relató una manera maravillosa cómo él enfrenta a un ejército enemigo. Sin embargo, Abías entra en los reyes del sur, que fue malo, solamente gobernó 3 años. Pero Crónicas nos detalla este suceso histórico que sucedió en su reinado, como él confrontó a este rey confiado en Dios. Pero en el resumen, según lo que nos narró Reyes en 8 versículos del reinado de Abías, pues él no fue bueno. Aquí históricamente viene a regir, viene a reinar Asa, que vendría entonces a ser el primer rey bueno de Judá que busca agradar a Dios. Y reinó varios años. Asa reinó varios años. En el capítulo 14 nos dice que Abías muere y es sepultado en la ciudad de David, y pues entra entonces a reinar Asa, su hijo, y que en estos días hubo un sosiego, hubo paz en la tierra del Señor por 10 años. Podemos decir, esta manera de administrar Asa le permitió a la nación, a la parte del sur, disfrutar de sosiego durante una década. Y nos dice y nos confirma el versículo 2 del capítulo 14 que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque él se preocupó por quitar los altares de los cultos extraños que se habían implementado, que se habían estado filtrando en el pueblo, y quitó los lugares altos y quebró las imágenes e incluso destruyó los símbolos de la diosa Acera, y mandó, miren esto, mandó a toda Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y no solamente a que lo buscaran, sino que pusiesen por obra la ley y los mandamientos de Jehová. Entonces, por eso les dije que Asa viene a contarse como el primer rey de Judá que buscó a Dios y que instó al pueblo a fortificar su fe en el Señor a través de la obediencia, del amor. Él se preocupó por edificar ciudades, por fortificar en Judá. Y bueno, como había paz en la tierra a causa de la obediencia que él comenzó a ejercer en su reinado, pues no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque nos detalla el versículo 6 que Jehová le había dado paz a causa de su obediencia, a causa de instar al pueblo a sujetarse al Señor, a servirle en la hermosura de la santidad. Entonces el Señor le otorga este regalo de tener paz. Y entonces él empezó a edificar ciudades y a cercarlas con muros, con torres, con puertas y con barras, pues ya que la tierra tenía esa bendición dada de Dios, pues como ellos habían buscado a Jehová de todo corazón, pues entonces el Señor les había galardonado con paz por todas partes, y edificaron y fueron prosperados, nos dice la palabra de Dios. Y él tuvo un ejército que traía escudos y lanzas, 300,000 de la tribu de Judá, y de Benjamín pues tenía 280,000 que traían escudo. Entonces tenía un total de 580,000, y de su ejército, que eran diestros. Nos dice la palabra que estos hombres entesaban, manejaban también los arcos y eran hombres diestros para la batalla. Y después de estos años de paz, se levanta contra ellos un príncipe, un hombre llamado Sera, que era etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, nada más y nada menos, y 300 carros, y vino a buscarle pleito al rey Asa.
¿Y qué sucede? Bueno, que Asa salió contra él y ellos ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y en esta oportunidad, imagínense, estamos hablando de que ellos venían a luchar contra un ejército que tenía 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y solamente Judá tenía 300,000 y Benjamín tenían 280,000. Había una gran diferencia en números para ir a la batalla. Sin embargo, en el versículo 11 de este capítulo nos detalla, nos da esta clave cuando dice que Asa clamó a Jehová su Dios y le dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Observemos de qué manera Asa, al verse ante semejante situación, él se humilla ante la presencia de Dios y reconoce la grandeza, el poder de Jehová. Cuando le dice, tú no haces acepción de persona. Prácticamente en esto le decía, mira, tú ayudas tanto al poderoso como al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Qué oración tan linda, qué manera Asa de acercarse al Señor. Y por supuesto que tenía mucha certeza de abrigarse bajo las alas del Señor, porque tuvo años instando al pueblo a obedecer, a amar a Dios. Y nos revela la palabra de Dios en esta oración que el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de todo el ejército de Judá. Y los etíopes huyeron. Imagínense, a la lógica humana, cómo se iban a enfrentar 580,000 hombres contra 1,000,000 de hombres y 300 carros. Así de maravilloso es el Señor. Entonces Asa y todo el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en este ejército etíope aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y tomaron un grande botín, un gran despojo tomó el pueblo de Judá ante esta guerra, a la cual invocaron la presencia de Dios. Entendieron que no era con números que ellos podían vencer, no era con sus fuerzas, era con la asistencia de Jehová de los ejércitos. Y de esta manera el Señor les permitió ellos apoderarse de esta victoria y ser galardonados con grande despojo que ellos tuvieron por mano del ejército etíope. Y entonces ellos atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y llegaron a Jerusalén con la victoria que el Señor les había otorgado. Y meditemos en esto. A nosotros en situaciones nos ocurre que estamos en tanta conexión con Dios, en tanta armonía con Dios, que sucede lo que experimentó Judá en los primeros 10 años del reinado de Asa. Hay paz. En nuestras vidas hay paz, hay sosiego, hay calma. Y a veces no entendemos por qué cuando nosotros estamos en tan buena conexión con Dios se levantan estos ejércitos a atacarnos, ¿verdad? Y esto nos permite acercarnos a Dios de una manera sabia. Porque fíjense que cuando nos está relatando el cronista del bienestar que recibió Judá por la buena administración de Asa, pero en estos años de bonanza, de paz, no leemos una oración con fervor como la que elevó el rey Asa al verse ante terrible situación. Y nosotros debemos de entender que Dios permite estas situaciones difíciles para nuestra fe fortalecerse. El Señor ha prometido estar con los suyos.
Él lo ha prometido. Y a veces vienen estas cosas, estas pruebas, dificultades, pero qué victoriosos salimos cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y buscamos su dirección y su apoyo. No nos apoyamos en nuestra sabiduría humana ni en lo que nosotros tenemos, sino en lo que Dios puede hacer ante tan terrible situación. Entonces, esto al nosotros leer esto, al nosotros escuchar estas historias de la palabra de Dios, debemos entender que aunque estemos en armonía con Dios, que aunque estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios, como lo estaba haciendo el rey Asa, no solamente él, sino instar al pueblo a que buscara el rostro de Jehová, y a que viviera en santidad y a que se apegara al plan del Señor. No por eso, pues, no van a venir adversidades, sí, con la diferencia en que Dios se gozará en darle la victoria a sus hijos. Y uno no sabe, ¿verdad? De repente aquí uno, como dice, imaginándose un poquito más, si ellos tenían paz y tranquilidad, pero de repente tenían escasez, no tenían muchos camellos, o no tenían muchas ovejas, o no tenían muchos ganados. Y a través de estas guerras que el Señor le permitió librar, pues el Señor los proveyó a ellos de tan grande botín. Entonces una cosa desencadena otra. Esta prueba, después de haberla superado, esta guerra, pues trajo consigo grande galardón, grande botín. Y quizás era la oración del rey de decir, oye, estamos pasando cierta crisis económica y no tenemos. Y el Señor permite entonces que se levante este ejército que, lejos de hacerlo dudar en Dios, los fortaleció más y les permitió conseguir una fuente grandísima de botín que benefició al pueblo. Entonces son cosas que a nosotros, a mí me preguntan, ¿a usted le gusta pasar prueba? Yo diría que no, pero son necesarias. Así es, son necesarias en nuestra vida. Es como dice uno de los pensamientos de nuestra iglesia, la prueba hará la prueba. Nos dirá si en verdad estamos confiados en el Señor o si estamos confiados en nuestra fuerza. Entonces, es necesario, hermano. No nos gusta, en realidad no nos gusta. Imagínense la prueba fuerte a la que le tocó a nuestro amado Salvador, y sin embargo en su oración le decía, Señor, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, porque es que es duro. Sin embargo, después que nosotros pasamos de esa prueba, salimos como renovados en el Señor. Salimos como con nuevas fuerzas, como pasando etapas, como que ya estas cosas ya no me afectan, porque el Señor me ha estado moldeando y me ha permitido superar cosas que cuando inicié de repente en el camino de la fe no lo hubiese podido superar. Pero el Señor nos ha moldeado y nos ha permitido entonces que, aunque estemos en ese mar embravecido, no temamos, confiemos que el Señor está con nosotros. Entonces, qué bonito es ir conociendo pues las verdades que el Señor nos revela a través de su palabra. Seguimos avanzando en la historia del reinado del rey Asa. Avanzamos entonces al capítulo 15. Emprendemos el viaje en este capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro a Asa, y díjole, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote, y sin enseñador y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitadores de las tierras. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con todas calamidades. Esforzaos empero vosotros,
y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado, y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. Juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová, de los despojos que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entraron en concierto de que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y dióles Jehová reposo de todas partes. Y aun a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque, y Asa deshizo su ídolo, y lo desmenuzó, y quemó en el torrente de Cedrón. Mas con todo eso los altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió. Y metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que él había consagrado, plata y oro y vasos, y no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Bueno, y aquí nos entra en acción la voz del profeta. Cuando nos dice que vino el Espíritu de Dios, mira la referencia, el Espíritu de Dios vino sobre este profeta, Azarías, hijo de Obed. Y él salió a encontrarse con el rey y le dio palabras de aliento. Qué necesaria, ¿verdad? Nos pasa cuando el Señor usa sus instrumentos para fortalecer la vida, la fe de un líder. Y le dice, oye, Asa y todo Judá y Benjamín, les recuerda, Jehová estará con ustedes si ustedes estuvieren con él. Y si ustedes le buscan, él será hallado de vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Estas palabras no les recuerdan a Jesucristo cuando dijo, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. De una manera más sencilla, Jesucristo nos las hace conocer cuando nosotros buscamos a Dios. Y como nos dice el profeta Isaías, buscadle mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Qué hermosa manera, Dios, de confortar a este rey y a su pueblo con las palabras de este hombre de Dios. Pero le dice, si ustedes lo dejan, él también los dejará. Entonces estas promesas son lindas, pero también hay advertencias que debemos prestar atención. Si el Señor nos ha prometido que está cerca, cercano está Jehová, todo aquel que le invoque, eso es cierto. Pero cuando nosotros damos la espalda al Señor, entonces aquí nos revela su palabra, que nosotros los dejamos y Él también nos deja. Entonces esto es palabra del Señor que debemos tomar en consideración y meditar. Muchos días nos dice su palabra que estuvo Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley. Estuvo así sin ley, estuvo así como errante. Sin embargo, nos dice que en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, y el Señor entonces fue hallado de ellos. Cuando eso sucedió, ¿verdad? Cuando eso sucedió de que ellos hayan dejado al Señor, cuando ellos dejan al Señor, pues no hay paz,
No hay paz ni para el que entra ni para el que sale, sino hay muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Nos detalla esta escritura. No hay paz. Como dice el proverbio, huye el impío sin que nadie lo persiga. Dice que había gente que destruía a otra y una ciudad peleaba contra la otra ciudad. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios los turbó con toda clase de calamidades a causa de su desobediencia. Pero nos dice, esforzaos, no desmayen, no desfallezcan sus manos, porque hay pago, hay recompensa, hay galardón para vuestras manos. Cuando Asa escuchó estas palabras de boca del profeta Azarías, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que él cobró ánimo. Esto fue para él como una inyección, como una determinación. Imagínense qué impactante, ¿verdad? Como esta palabra de Jehová caló en el corazón de Asa, permitió que su actitud fuese en aumento, mejorara ante tal situación, y él oye las palabras por boca del profeta y él cobra ánimo y entonces comienza a obrar. No solamente se quedó allí escuchando lo que Jehová le mandó a decir, sino que puso las palabras en obra, las materializó. Y él quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Miren qué importante, reparar el altar. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos nuestro altar en el piso? Estamos totalmente desalineados. Pero qué importante cuando estas palabras transforman nuestros pensamientos y nuestras acciones toman otro rumbo. El rey Asa ejecuta de esta manera para él reunir a todo el pueblo de Judá y de Benjamín y a todos los extranjeros que se habían venido de la parte del norte, como nos dice en el versículo 9, vinieron de las tribus de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos, miren cómo nos dice la palabra, nos recuerda, muchos se habían pasado del reino del norte al reino del sur cuando ellos vieron que Jehová Dios estaba con el rey de Judá, estaba con el pueblo de Judá. Y muchos de estos hombres y mujeres entendidos que aceptaron que si permanecían en el reino del norte se iban a perder en la desobediencia y en la idolatría, pues ellos huyeron, emigraron al reino del sur para refugiarse debajo de las alas de Dios. Ellos se reunieron en Jerusalén y en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en ese mismo día sacrificaron a Jehová de todo lo que ellos habían traído, que el Señor les había entregado ante la guerra de los etíopes. Todo esto trajeron y entregaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y no solamente se conformaron con ofrecer estos holocaustos al Señor, sino que hicieron un pacto solemne de buscar a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, iba a morir, fuese grande o fuese pequeño, fuese hombre o fuese mujer. Pero la determinación estaba ya resuelta: servir a Jehová o morir. Y todos se juntaron a una voz con gran júbilo al son de las trompetas y de la bocina, y todo Judá se alegró de este juramento, porque lo habían hecho de todo su corazón, lo habían jurado, y con toda su voluntad buscaban a Jehová. Y saben lo más lindo que nos revela la palabra, es que ellos buscaron a Jehová y fue hallado Jehová por ellos, y le dio Jehová esa paz que solamente el Señor nos puede otorgar.
Y aún la mamá del rey Asa, que tenía un ídolo, él mismo se encargó de destruir la imagen, la desmenuzó y la quemó allí mismo en el torrente de Cedrón. Este lugar de Cedrón se nombra muchísimo en el Antiguo Testamento como un lugar donde se sacaba toda inmundicia y toda cosa mala. A veces nosotros necesitamos un torrente de Cedrón, ¿verdad? Donde quemar, donde sacar todo lo que entorpece nuestra comunión con Dios. Hace un paréntesis el escritor y nos dice que a pesar de todo esto, habían lugares altos que no se habían quitado, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y él trajo a la casa del Señor todo lo que su padre había dedicado, la plata y el oro y los utensilios. Y no hubo más guerra. Miren, esto sucedió en el año 15 del reinado de Asa. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado. Quiere decir que hubo 20 años en comunión con Dios. Maravillosa experiencia disfrutó este rey al dejarse guiar por la voz de Jehová. Seguimos avanzando entonces, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical. Ustedes saben que aquí hay detalles en Crónicas que no nos detalla Reyes. Y una de las cosas que no detalla Reyes es que este rey fue un rey muy, muy diligente en poner por obra la palabra de Dios, los mandamientos, y él reinó más de 40 años. Sin embargo, hay algo que uno dice, oye, todo estaba tan perfecto, hasta que, triste y lamentablemente, vamos ahora en este capítulo que habla sobre él, a descubrir algunos detalles de él y decimos, oye, si no hubiese cometido este detalle, hubiese sido su reinado tan lindo. Y una de las cosas que más se hace notorio del rey Asa es que él enferma de los pies. Y lejos de él apoyarse en Jehová, nuestro sanador, él busca a los médicos. Y entonces quiero compartir este himno que se titula El Gran Médico, haciendo referencia pues a lo que Dios puede hacer en nosotros cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en nuestro sanador. Y ese salmo que dice, Señor, tú eres el que sana todas mis dolencias. No dice algunas dolencias, todas. Entonces, que el Señor está dispuesto a hacer una obra maravillosa. Solamente nosotros debemos de buscarlo con un corazón íntegro. Vamos a escuchar este himno. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venida al médico de amor que da los muertos ligan. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y caridad, es nuestro Jesucristo. Confía en él, a Satanás por años ha librado. Tu fe te salva, vete en paz, de enfermedad librado. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y caridad, es nuestro Jesucristo. Los sordos oyen, ciegos ven, pues Cristo es quien les habla. Los cojos saltan ya también por fe en su palabra. Él tiene toda potestad, puede
nuestro Jesucristo. Así señales seguirán donde haya fe ferviente. A los demás nos echarán y sanará la gente. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y caridad es nuestro Jesucristo. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y caridad es nuestro Jesucristo. Lleno de gracia y caridad es nuestro Jesucristo. Lleno de gracia y caridad es nuestro Jesucristo. Segunda de Crónicas, capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre mí y ti, como la hubo entre mi padre y tu padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos a las ciudades de Israel, y batieron a Ión, Dan y Abel-Maim, y las ciudades fuertes de Neftalí. Y oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá, y dejó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y lleváronse de Rama la piedra y madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Gibá y Mizpa. En aquel tiempo vino Hanani, vidente, a Asa, rey de Judá, y díjole: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí adelante habrá guerra contra ti. Y enojado Asa contra el vidente, echólo en la casa de la cárcel, porque fue en extremo conmovido a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y el año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y sepultáronlo en sus sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Bueno, como les habíamos dicho, en este libro de las Crónicas se detallan en 3 capítulos el reinado de Asa, que fue considerado como uno de los reyes buenos de la parte del sur, es a saber, el primer rey bueno. Pero aquí en este capítulo
nos revela cosas que nos entristece el corazón, porque realmente Dios le dio demostración de su fidelidad. Y en estos años, triste y lamentablemente, sucedió algo que no debió pasar. Este hombre, el rey Asa, siempre tuvo guerra con el rey de Israel. Y efectivamente, quien estaba gobernando en los años del rey Asa era Baasa. Es parecido. Y él fue a luchar contra el rey de Judá y fortificó a esta ciudad Ramá para no dejar ni salir ni entrar a ninguno del rey Asa, rey de Judá. Es decir, estaba como sitiando la ciudad de Judá. Y entonces, lejos Asa de fortalecer su fe en el Señor, quizás en su razonamiento diría, no, el Señor no va a arremeter contra el reinado del norte porque pues también es su pueblo. Quizás pensaría eso, ¿verdad? Lo invadieron las dudas y buscó solución de una manera inadecuada. ¿Por qué decimos esto? Porque una vez que ya él había consagrado tesoros a la casa de Jehová, oro, plata, metales preciosos, eso mismo que él consagró, también lo retiró de la casa de Jehová para ponerlo en manos del rey Ben-Hadad de Siria, para buscar entonces apoyo en él. ¿Qué hizo Asa? Bueno, despojó de todos los tesoros de la casa de Jehová y se le envió a Ben-Hadad, que estaba en la capital del reino de Siria, que era Damasco, y le dice, mira, vamos a hacer alianza, vamos y tú te vas a aliar conmigo, con tal y ya tú no ayudes a Baasa, el rey de Israel. Con eso, si tú haces eso, pues ya Baasa se va a retirar, no me va a seguir sitiando, no va a ser más amenaza para mi nación. Entonces vuelvo y digo, quizás el razonamiento de él pensaría, Jehová no va a castigar a Israel porque Jehová es Dios de Israel también, las 10 tribus que están al norte también le pertenecen a él, así que seguramente Jehová no va a hacer nada para defendernos, así que tengo que resolver con un agente externo. Voy a comprar a Ben-Hadad, que es el que está patrocinando a Baasa, le voy a dar más riqueza para que entonces él se retire y no siga apoyando a Baasa, el rey del norte. Y esto que hizo el rey, una vez que logra el objetivo, Ben-Hadad ya no va a apoyar al rey del norte, entonces le toca al rey Baasa dejar de edificar las ciudades que estaba edificando, y Asa pues toma de todos los materiales que estaba usando el rey Baasa para edificar estas ciudades y las toma y las lleva para edificar Geba y Mizpa, unas ciudades del sur. Entonces él quizás en su sabiduría dijo, bueno, me favoreció porque gané todo este material de construcción que abandonó el rey del norte. Y entra en acción la voz del Señor a través de este mensajero, a través de este vidente, de este profeta llamado Hanani, que lo aborda y le dice, ¿por qué te has apoyado en el rey de Siria? ¿Por qué no te apoyaste en Jehová tu Dios? ¿No recuerdas que los etíopes eran un ejército más numeroso, más poderoso? Estamos hablando de ese suceso que él había experimentado, luchar contra 1,000,000 de hombres y contra 300 carros, y apenas ellos eran 580,000 hombres, y el Señor se holgó en darle la victoria. Y él le trae a la memoria este suceso y le dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿No recuerdas cuando te apoyaste en Jehová y el Señor te entregó en tus manos a todo el ejército etíope? ¿Sabes qué? Jehová contempla toda la tierra. Miren esta gran verdad que nos revela el profeta Hanani. Jehová contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
has hecho locamente, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Lejos de resolver, atrajiste un mal para el país. Y estas palabras le fueron pero tan hirientes al rey, que se enojó contra Hanani y lo echó en la cárcel. Se enojó tanto a causa de esto y oprimió a algunos de la voz del Señor, algunos de sus profetas, algunos de los videntes del Señor. Asa arremetió contra ellos en aquel tiempo, cuando la soberbia del hombre se apodera de su pensamiento y de su accionar. Qué diferente, ¿verdad?, hubiese ocurrido si Asa inmediatamente ve la amenaza del rey del norte y se vuelve a refugiar en el Señor, y no meditando en que no, a lo mejor el Señor no va a hacer nada contra Israel porque son su pueblo, porque no lo va a hacer. Mejor voy a procurar deshacerme de Baasa, quitándole su patrocinador, que es el rey Ben-Hadad. Y aparece entonces el vidente y le expresa: oye, ¿por qué hiciste eso? Si el Señor te ha dado la victoria en situaciones más difíciles que buscaste, Él te otorgó salir airoso y victorioso en su nombre. Y esto le resultó tan difícil que el vidente pues sufre estar encarcelado a causa de entregar el mensaje de Jehová. Miren, qué triste, ¿verdad?, que en sus últimos años Asa haya incurrido en esta falta. Y no solamente esto, sino que nos dice la palabra de Dios que él, en el año 39 de su reinado, enfermó gravemente de los pies. Y a pesar de que esta enfermedad lo pudo haber hecho acercarse a Dios, entendiendo su fragilidad y su dependencia a Dios, no buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Y aquí decimos, bueno, nos imaginamos un médico, pero a lo mejor no solamente médico, sino cualquier hechicero, cualquier brujo, cualquier curandero que invocaba cosas extrañas para librarlo de este mal. Con todo esto, él no buscó a Jehová, sino a los médicos, y muere entonces en el año 41 de su reinado. Y él fue sepultado entonces en un lugar que él mismo se había preparado en la ciudad de David, y lo pusieron en su ataúd, y allí queda entonces. Después de 41 años de reinado, muere Asa, triste y lamentablemente. En sus años pudieron haber terminado años dorados. Y entonces uno analiza esto y dice, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué, si el Señor le dio demostración de fidelidad, le dio demostración de estar a su lado, le envió profetas para darle ánimo? Y cuando le envió profetas para corregirlo, lejos de él caer en saco y en cilicio y decir, sí, Señor, pequé, perdóname, no puedo, no debía haber actuado así. Lejos de haber hecho esto, entregó al pobre sacerdote, al pobre vidente, a la voz de Jehová, al profeta Ananis, lo metió a la cárcel. Y no solamente a él, sino arremetió contra otros en el pueblo de Dios también. Y el Señor sigue tratando con él, enviándole o permitiéndole esa enfermedad, a ver si el hombre doblega y se acerca a Jehová. Y la soberbia fue en aumento, porque tampoco se doblegó y buscó al Señor, sino buscó solución en la mano del hombre. ¿Cuánto ama a Dios a sus hijos, verdad? Que a veces nos permite pasar por estas dificultades para que nosotros entendamos que fuera de Él nada podemos hacer. Jesucristo lo habló tan clarito: sin mí nada podéis hacer. Entonces, son acontecimientos que nos deben hacer meditar y entender que Dios es bueno y que Dios anhela en nosotros obediencia, amor, dependencia total y absoluta. A nosotros nos toca apegarnos al plan de Dios y no mirar al hombre, no apoyarnos en el brazo de la carne, apoyarnos en Dios, para así poder entonces ver obrar esa poderosa mano a nuestro favor. Dios nos ayude y que podamos día a día
tomar estas enseñanzas para nuestro crecimiento y ser prudentes, porque de repente usted dirá, no, yo no soy rey, yo no voy. A veces estamos en situaciones familiares, en situaciones con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la fe, y nos pasa que actuamos locamente y viene un hermano a corregirnos, enviado por Jehová, y lejos de nosotros caer en saco y en silicio y decir, Señor, ¿verdad que sí? No, arremetemos contra el hermano que nos está exhortando, que ha sido enviado por Dios para exhortar nuestras vidas, y arremetemos. Y lejos de caer a los pies del Señor, así como lo hizo David, Señor, sí, yo pequé, yo reconozco que yo pequé. No, nos ensoberbecemos más y nos alteramos y nos encolerizamos y tenemos la razón. Y somos como el clavo de acero. El clavo de acero prefiere doblarse antes que partirse. Y no da su brazo a torcer, no da su brazo a torcer. El clavo de acero está ahí. Entonces Dios nos permita de verdad reconocer cuando hemos fallado y buscar al Señor, porque qué triste, ¿verdad? Que nosotros toda nuestra niñez, nuestra juventud a los pies de Cristo, y ya en nuestra vejez entre en una cosa de soberbia y no entendamos que debemos actuar de la manera que el Señor nos manda. Dios nos ayude y nos permita cada día más reconocer y vivir en humildad, reconocer que nos hemos equivocado y que Dios usa instrumentos para corregirnos, y que no haya en nosotros ese proceder que tuvo el rey de Asa, sino en humildad y en sencillez de corazón aceptar. El Señor va a ser hallado de aquellos que le buscan con un corazón y con un alma pura, nos dice su palabra. Bueno, vamos entonces ya a tener la oración de cierre para saludar a nuestros queridos oyentes. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Ayúdanos a refugiarnos en ti. Debajo de tus alas estaremos seguros. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos a través de tu palabra que no hay hombre que no peque. Señor, pecamos en pensamientos, pecamos con palabras que hieren, que destruyen, pecamos en acciones que hacen tanto daño. Ayúdanos, Señor, a que seas tú quien nos guíe con tu Espíritu bueno, que nos transformes, que nos hagas vasos de honra y gloria para tu nombre, Señor, que se pueda decir de tus hijos, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, Señor. Ayúdanos a llegar a esa medida del hombre de fe. Considera nuestra humana fragilidad y danos el anhelo, la capacidad, la búsqueda de vivir en santidad y en justicia delante de ti todos los días nuestros. Perdónanos, Señor, y enséñanos a perdonar. Ayuda, Dios mío, a cada oyente que ha estado con nosotros durante esta hora, escuchando tu palabra, Padre. Permite que cada hermano que ha estado conectado desde los distintos países, desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Chile, desde Venezuela, Señor, los que están en Guatemala, en México, en Alemania, todos estos oyentes, Padre, que están escuchando tu palabra, que tu palabra haga esa obra perfecta, Señor, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Ayuda, Señor, a cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano, Señor, cada enfermo, oh Dios. Qué lindo es cuando nosotros confiamos en ti como nuestro sanador, como nuestro eterno doctor, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti y saber que toda dádiva y todo don perfecto desciende de ti, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. No nos abandones, Señor, quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios,
la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos. Nos guarde, Señor, desde ahora y para siempre. Amén.